Muy bones, güey, y el día del libro, así que tenemos un espacio un pocoñín especial. Nada de contenidos de clase sacantes, la lectura, los libros, güey, voy a falavos de ellos libros que podéis conseguir en la rede y que están al vos algame de Valdre, en sin costo ninguno, porque en estos días les editoriales asturianes están poniendo toda la carne en el asador y están echándonos un gabito para entretenernos con literatura asturiana, con literatura en asturiano, y están haciéndolo colgando pues una montonera de contenidos que gracias a ello pues podemos leer en casa tranquilamente, en el ordenador, en el móvil, en la tablet, descargándolos en PDF si ya que no los tenemos en casa. Así que voy a recomendaros 10 cosas. En primer lugar, Pintar, tienen colgados una montonera de los sos álbumes de cuentos en la página web que paga la pena ver. Primero, por las ilustraciones tan guapas que tienen. Acabo de agarrar uno cualquiera, pero todos esos libros con ilustraciones de distintos autores son una pasada. Y bien prestoso velos y bien prestoso hielos. Si tenemos hermanos pequeños, pues podemos llevarlos a ellos, y si no, panos también, porque los cuentos infantiles, aunque lleven ese adjetivo infantil, y es verdad que en muchas ocasiones pueden prestarnos igualmente de adultos. Yo creo que además, en estas circunstancias, en las que no podemos ver muchas imágenes fuera de casa, ver cosas tan guapes como las ilustraciones de los libros de Pintar, y una manera de entretenernos. Y después, quiero hablar también de otra iniciativa, la de la editorial Trave, que está regalando cada semana un libro y está haciéndolo para que podamos descargarlos en PDF. Yo voy a dejaros los enlaces de todos estos libros de los que os estoy hablando en el nuestro blog asturianutv.wordpress.com para que tengáis acceso bien fácil a los enlaces de los libros. Por ejemplo, Abuelo Ismail, novela de Esther Prieto, ganadora del premio Josefa Jovellanos en la SO 22 edición, una novela que de verdad paga la pena leer, una de las pocas mujeres que escriben novela en los últimos años, Esther Prieto, de verdad, interesantísimo conocer esta historia. Y también una traducción de Joan Bello, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tienen publicado Trave desde va muchos años en su colección Incla Interior y que ahora está a disposición de los y les lectores en las redes sociales de la editorial Trave. Y además voy a recomendaros también otra lectura, la de la antología Fecho en la cuarentena, que acaba de asolellar una editorial nueva, Radagast, y que está colgada a disposición de los lectores en su página web para descargar y leer esos, creo que son 28 cuentos, 28 relatos en asturiano, también hay algunos en castellano y de alguno, creo que un par de ellos por lo menos, en gallego asturiano, así que tenemos les lingües de Asturias presentes en esa antología, que junto con estos libros y con otra montonera de cosas que voy a poneros en la página web, como por ejemplo pues los contenidos de la página formientu.com, donde tenéis también de ellos números de la revista Formientu a libre disposición para descargar. Con todas estas cosas, deixo-vos un día del libro cargado de propuestas para seguir practicando la lengua asturiana y conociendo la literatura asturiana, que es muy interesante y que ahora de Valdre está al algame de nos de forma muy sencilla en la red. Libro, conxunto de folles de papel encuadernaes que forma un volume. Book. Kitab. Книга. Shu. Libro.